podemos aquí leer estos versículos de Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta el 10, los que nos puedan acompañar. Efesios capítulo 2. Vamos todos entonces a leerlo. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 al 10. Amén. El Señor bendiga su palabra. Sabe que en estos días ha sido, el año pasado tuvimos un año muy trágico en cuanto a, por ejemplo, accidentes de avión, ¿verdad? El año pasado. Se dice que diciembre fue uno de los años más trágicos en cuanto a accidentes aéreos se trata. Accidente de avión, por ejemplo, en Brasil, que dejó 62 personas muertas. Otro segundo en Kazajistán, el 25 de diciembre, con 38 personas muertas. Después, en julio también fue un avión que se estrelló en el Nepal. Ahora, empezando el año, hemos tenido por lo menos 4 o más accidentes de aviones, tanto que muchos están pensándolo 2 veces para montarse en un avión. Yo creo que no debe ser así, pero sin embargo, es bastante crítico, ¿verdad? El 30 de enero hubo una colisión entre un helicóptero militar y un avión de pasajeros que no se entiende, con tanta tecnología, con radares y todo. Bueno, ahí murieron 67 personas, ahí cerca del aeropuerto de Washington. Y así otros que han ocurrido, en California también otros, y no sé cuántos más. Pero también otra cosa extraña, vemos allí que en el Caribe se desató una alarma de tsunami, y varias islas estaban allí, como diciendo, en peligro, ¿verdad? Varias islas, incluyendo Cuba. Bueno, también la parte de Honduras en Centroamérica, las Islas Caimán, según las autoridades, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Después quitaron esa alerta de tsunami, porque hubo un terremoto de 7.5 en la escala de Richter a una profundidad en el Mar Caribe, pero gracias a Dios no ocurrió. Otra cosa sorprendente en Grecia, que normalmente es una zona lo más precioso todo el tiempo, eso es soleado, pero hay volcanes. Y la isla Santorini, la isla más fotografiada del mundo, han salido más de 11,000 personas. Es una isla fantasma por una alerta de tsunami. Entonces, lo más sorprendente de todo esto es que hemos visto por allí gente que ya está hablando y le está echando la culpa a Dios. Y está diciendo, wow, pero Dios sí es malvado, ¿cómo es posible? Y otros tratando de como defender un poco la cosa, bueno, es que es a causa del pecado. Y bueno, yo no soy nadie para juzgar, pero ahora vamos a entrar en algunos versículos que nos van a hacer reflexionar acerca de esto. Pero fíjense que Dios tiene su voluntad permisiva. Y Dios es amor y en ninguna manera quiere la muerte del que muere o quiere causar mal. Las cosas vienen como consecuencia del pecado, la desobediencia de las gentes. Y muchas veces nosotros sufrimos algún daño por nuestra propia irresponsabilidad. Y luego tenemos entonces como si fuera el atrevimiento de echar la culpa a Dios. Así que yo recuerdo que en Jueces capítulo 6, versículo 1, Gedeón era uno de los jueces que Dios levantó y él no sabía que era juez. Juez en aquel entonces no era uno que se sentaba solamente a juzgar las cosas políticas o problemas comunales. Era gente que Dios escogía para guiar en aquellos tiempos tumultuosos
donde dice en Jueces precisamente 17 que cada quien hacía lo que bien le parecía. No había ley, no había rey, y Dios levantó a los jueces, que eran hombres mayormente, y una mujer que fue Débora, que se levantó como juez. Y esta palabra como juez hemos aprendido recientemente que es el sinónimo de líder, una persona que guía a otros de parte de Dios. Pero dice en Jueces capítulo 6 que él se puso en el lagar y se puso a meditar y ver que los madianitas lo tenían a él y a su pueblo lo tenían, oprimido. Si usted lee conmigo en Jueces capítulo 6, dice que el versículo 11, el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina y estaba allí Gedeón. El versículo 13, Gedeón le dijo al Señor: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas? Ese es el versículo 13. Que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Entonces él se preguntaba: Señor, tenemos esta cantidad de enemigos pisándonos las puertas de nuestras casas, entrando en nuestras cosechas, llevándoselo todo. Dice que ellos acampaban, el versículo 3, cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarlas. De modo que empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahora, no se sorprenda, usted lee cada capítulo hacia atrás, desde el capítulo 1, y Dios le había dicho a Josué y a todos los que estaban entrando en la tierra que debían de sacar a todos ellos, sacarlos de allí, porque esa tierra Dios se la había dado. Y usted sorprendentemente lee en Jueces capítulo 1, yo no sé si usted lo tendrá, pero lo puede oír. Jueces capítulo 1, versículo 21 dice: mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Benjamín, tú tienes ahí parte también. También la casa de Josué dejaron a un hombrecito nada más, que les mostró la entrada a la ciudad e hicieron misericordia con él, y ese hombre después fundó ciudades que fueron enemigos del pueblo de Israel. Versículo 27 del capítulo 1 de Jueces dice: tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleén y sus aldeas, ni lo que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y al cananeo persistían en habitar en aquella tierra. Y algo que me llama la atención en aquel entonces, versículo 28, cuando Israel se sintió fuerte, en vez de sacar al cananeo, simplemente los puso como tributarios, pero no lo arrojaron. Ellos hicieron lo que les parecía, yendo en contra de lo que Dios había hecho. Y Dios le había dicho algo, eso, para proteger a la nación de Israel, para preservarlos, para que el enemigo no estuviera con ellos. Y estaba leyendo un comentario el día de ayer donde a veces nosotros vemos las acciones de los jueces. Por ejemplo, Ahod entró en la recámara de este juez que era malvado, y él llegó y le clavó una daga y hasta la empuñadura, etcétera, y se ve como cruel. Luego Císara, este hombre estaba huyendo, enemigo de Dios también, y una mujer también le clavó una estaca en la sien, y usted dirá: pero qué sanguinarios. Porque estamos juzgándolos con las propias, digamos, reglas del siglo XX, pero en aquel entonces ellos no tenían solamente la ley, por supuesto, de Moisés, que la habían dejado, pero eran gente que tenían que defenderse como fuera. Y Dios les había dicho: haz esto para que los enemigos no estén contigo.
y ellos desobedecieron. Y llama la atención que tampoco Efraín, versículo 29, Efraín tampoco arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los habitantes de Cuitrón, ni a los que habitaban en Naal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Ellos prefirieron, no, yo no voy a hacer lo que dice Dios. Yo creo que es mejor tenerlos como nuestros súbditos para que nos den a nosotros el tributo. Ellos pensaron que el plan de ellos era mejor que el de Dios. Hermanos, si esto ocurre hoy en día en la humanidad, inclusive con nosotros mismos, encontramos la voluntad de Dios revelada directamente a nosotros y está en la Escritura, y sin embargo la pasamos por alto. Y en algunas ocasiones, aunque nos vienen personas que nos dicen, aunque la Biblia nos lo dice, aunque el pastor lo puede hablar, aunque te lo diga el corazón al leer la Biblia, tú dices, no, pero yo creo que es mejor de esta manera. Entonces enfrentamos consecuencias, pero no nos olvidamos de ese pequeño detalle de que estamos en contra de lo que Dios dice. En el caso de ellos, pues al desobedecer la ley de Jehová, desobedecer el mandato expreso, quita a esa gente de en medio de ti, no lo hicieron, sino que ellos tenían un plan mejor para Dios. ¿Te suena eso familiar? Que la gente hoy en día hace lo que bien le parece, lo que mejor cree que es. Es más, cuando se le explica o se le anuncia el Evangelio, yo recuerdo, gracias a Dios, que él creyó en el Señor y es uno de los pastores de una iglesia después de muchos años. Cuando se le habló primera vez, estamos muchachos, no hace mucho, y yo le prediqué el Evangelio y él, después de oírme, bueno, éramos dibujantes mecánicos los dos, estábamos en los tableros y yo le hablaba y él ni siquiera volteaba la vista a mirarme, a ponerme atención por el respeto. Él estaba concentrado y yo le decía, pero fulanito, entiendo lo que te estoy diciendo acerca de la salvación. Y él me dijo en esa ocasión, que la tengo aquí grabadita, no me hables más de eso, que yo tengo mi propia filosofía. Yo sé cómo son las cosas y cómo llegarme a Dios. Lo tengo grabado. Gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de él y ahorita es un pastor de una iglesia. Qué tremendo como Dios. Pero esa es la actitud. Y usted dirá, caramba, qué feo. Pero nosotros mismos caemos en eso, en querer hacer las cosas como nosotros pensamos, como nosotros creemos que es lo mejor y estamos en contra de la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Que las mismas actitudes nuestras erradas, entonces tienen consecuencias. Y después que tienen las consecuencias, decimos, ay, pero Dios, entonces, Dios sí es malo. Mira lo que Dios está haciendo. ¿Sí me siguen el punto? Está clarísimo. Dice que Aser en el versículo 32, entre los cananeos que habitaban en la tierra, no los arrojó. Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, tampoco los arrojó, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre ellos los cananeos que habitaban en la tierra y le fueron tributarios. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Es decir, cuando se fortalecían, ellos decían acá, Dios, gracias por lo que me dices, pero yo creo que es mejor esta forma. Es un estilo de arrogancia y eso es lo que hoy está marcando la sociedad y el mundo. Pero no nos angustiemos, pues eso está en la palabra de Dios. Cada quien buscará hacer lo que quiere. Cada quien estará haciendo. Ahora, en cada momento, si usted lee el capítulo 2, Dios le dice, jamás mi pacto no lo invalidará. Capítulo 2, versículo 1. Versículo 2, yo les dije que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Dios se lo decía, les mandaba ángeles que le hablaban cara a cara y ellos sabían que era el ángel de Jehová. Y entonces ellos empezaron a llorar porque oían lo que venían. Entonces cada uno de esos, situaciones, ellos hacían que enseguida clamaban al Señor cuando venía la opresión. Por ejemplo, en el versículo 3, capítulo 3, versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera.
Capítulo 4, versículo 1. Después la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 12 del capítulo 3, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra él, por cuanto habían hecho lo malo delante de los hijos de Jehová. El capítulo 3, versículo 8, y Jehová se encendió en ira contra Israel y los vendió en manos de Cusarín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Rizatín 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador. Cuando uno lee esto, a uno le da pena, como pena ajena. Caramba, otra vez, mira, aquí, ay, otra vez, mira, otra vez. Y vemos la gracia de Dios infinitamente remarcada en cada oportunidad. Y Dios le hacía el mapa, se los dibujaba. Usted no ha oído la expresión cuando uno no entiende algo. Alguien dice, pero ¿quiere que te haga un mapita? ¿Quiere que te haga un dibujito? ¿Verdad? Era casi así. Dios se lo explicaba con pelos y señales y le hacía recordatorios del pasado. ¿Se acuerdan de una de las piedras que David usó? El recordar lo que Dios había hecho en el pasado. Y a veces nos olvidamos, hermanos. Nos olvidamos. Y principalmente a veces nos olvidamos del precio tan grande que el Señor ha pagado por nosotros. Entonces, es muy fácil decir, la culpa es de Dios. Oh, sí, la culpa es de Dios. ¿Y tú? ¿Estás haciendo tu parte? Ahora, no debemos pensar que en cuanto a la salvación se trata, es de hacer yo buenas obras que Dios me mandó. Porque lo que leímos al principio, el versículo inicial dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero nos levantó un Salvador, Jesucristo, que vino en el medio de la historia. El bendito Salvador, el que apuntaban. De hecho, el viernes estudiamos un poco más las dispensaciones y hablamos de ese Salvador que estaba apuntado y que habían tantos tipos en el Antiguo Testamento como figura de lo perfecto que iba a venir. Y cuando Cristo vino, aquí está el Mesías, por fin, Señor. No. Dice que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron, le despreciaron. Es más, Isaías nos dice que fue desechado, despreciado, desechado entre los hombres, fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Es más, dice del pueblo de Israel, por consiguiente a nosotros también, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos porque era un azotado de Dios y abatido. Allá tú, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, a nosotros. Mira, él salvó a muchos y él mismo no se puede salvar. Se burlaron de él. Y a veces uno, en la naturaleza humana, uno dice, caramba, si yo fuera Dios, ¿por qué no le cae a todo el mundo? Es más, aquel que le cortó la oreja, que fue defendiendo al Señor, ¿por qué el Señor no los quitó y a todos los quitó? Porque el Señor le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, es decir, en la funda, ¿verdad? Y puso la oreja otra vez. ¿Por qué no crees que yo oraría al Padre y me enviaría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones. Un solo angelito acabó con 23,000 en una ocasión. Imagínate 12 legiones. Creo que legiones eran, 3,000. No recuerdo cuánto era cada legión, pero por ahí está, eran más de miles. Lo cierto es que uno dice, ¿por qué no mandó a las legiones y acabó con todos esos desgraciados que estaban allí, que vinieron con espadas y palos al Señor Jesús, que le había hecho tanto bien a todos? ¿Por qué, Señor? Si el Señor hubiese seguido ese impulso nuestro, tú y yo no fuéramos salvos, no estuviéramos aquí, porque el Señor lo soportó por nosotros. Por eso mi hermano leyó, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús, el autor y consumador, pongan la fe en Él. Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios en las alturas. El contraste del Evangelio es absolutamente abismal con lo que nosotros pensamos. Pero volviendo al tema de la culpa, hermanos, la culpa es de Dios.
Fíjense que en Génesis capítulo, cuando habla del diluvio, capítulo 7, dice que sucedió, capítulo 7, versículo 10 de Génesis, dice: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Empezó a llover, las cataratas del cielo cayeron. Eso sucedió según los estratos arqueológicos, lo que piensan los científicos cristianos y lo que la arqueología mejor dice, cerca de 4.700 años atrás. La tierra no es tan vieja como la gente dice. Pero bueno, lo cierto es que ocurrió. De hecho, hay evidencias arqueológicas. Usted va al cañón del Colorado, por decirlo así, y ve los estratos, diferentes líneas derechitas. ¿Qué cree usted que es eso? Eso es las aguas que están bajando y que fueron formando esos estratos. Y hay muchas otras evidencias de que hay a grandes alturas animales que solamente son del mar. Entonces, ¿cómo ocurrió eso? Eso está probadísimo, que hubo un diluvio universal. Pero lo cierto es que cuando hubo el diluvio, la gente se burlaba de Noé. Pero Noé, que tú estás loco, estás construyendo un barco gigantesco, aquí ni siquiera hay un riachuelo. Se burlaban y Noé fue fiel en lo que Dios le dijo que hiciera. Los demás no le prestaron atención. Y dice el versículo 16 de Génesis capítulo 7, y los que vinieron, macho y hembra, toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Pero cuando cerró la puerta, no lo dice acá, pero estoy segurísimo que los que se burlaban vinieron desesperados cuando el agua le estaba llegando al cuello, como siempre. Cuando le llegó al agua al cuello pidió ayuda. Cuando le llegó por los tobillos, diría yo: esto nunca ha llovido, esto como que es verdad. Ábrenos la puerta. Noé, estamos aquí, hay un gentío, ¿cómo vas a dejar que todo? Jehová cerró la puerta, ni siquiera fue Noé. ¿Y sabe qué? Estoy seguro. Bueno, segurísimo, claro, 100% no, pero la naturaleza humana es así. Ellos dirían: caramba, este Jehová que Noé está hablando es malvado. Va a dejar que nos ahoguemos acá, y si nos morimos va a ser culpa de ese Jehová que tú estás predicando. Sí. Toda la oportunidad. ¿Cuántos años tuvo Noé predicando? Y 120. Más de la vida que cualquiera de nosotros puede tener. Pero estuvo predicando y la gente no hizo caso. Pero ahí llegaron, ¿y por qué? Eso es culpa, mira, si nos morimos, esa es culpa de Dios. Pero resulta que en el capítulo 6 y el versículo 5 de Génesis, dice la Biblia acerca de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No era que pensaban el mal alguna vez y que eran gente más o menos buena, que no iban a alcanzar la salvación por eso. Pero era de continuamente eran gente mala, gente con un corazón perverso, continuamente. Y le dolió Dios en su corazón esto. Y él decidió poner fin a todo. Vio Dios, ahí está. Ellos no se daban cuenta que la culpa no era de Dios. La culpa era de ellos. Ahora, hoy en día hay un fenómeno muy particular, que estamos similar a los tiempos antes del diluvio. Y el Señor Jesús en su tiempo también, en esa dispensación de la ley, Cristo le advirtió y le dijo: más como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y eso nos llama la atención, hermanos, porque dice: no entendieron. Hoy en día la gente no entiende, y a veces uno se frustra, claro, porque tú tienes la luz que te dio Dios, pero tú le predicas el evangelio a una persona y te desprecia. Pero no te desanimes por eso, porque ellos no van a ser salvos por lo que tú le dices, sino por lo que tú citas de la palabra y porque el Espíritu Santo actúa en ellos. Así que riega la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Sé fiel en mostrar a otros el evangelio de la salvación con el cual tú has sido salvado. Pero ellos, la actitud es: mira acá, como dijo Festo, ya te oiremos,
Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pero sabes, por poco, ese fue Félix, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, te falta un poquitico para convencerme. Y Pablo dijo, mira, quisiera Dios que yo no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y quiera Dios que por mucho o por poco, no solamente yo, sino todos los que aquí están en este tribunal, fueran hechos tal como yo soy. Es decir, un hombre salvo por la gracia de Dios, excepto estas cadenas. O sea, no quiso decirles que también ustedes estén encadenados, sino que sean salvos como yo estoy. Aunque yo estoy en cadenas, yo no quiero eso para ustedes, porque yo lo hago con el gusto, si se puede, de que estoy sufriendo por Cristo. Pero la gente no entiende. Hermanos, si nosotros a veces no entendemos tampoco. Usted puede hablar de los inconversos, y es verdad. Cristo dijo, como los días antes del diluvio, así la gente no entiende. Hasta que viene la desgracia. Bueno, cuando viene Cristo, porque Cristo vendrá. Cristo viene, amén. Maranata, Cristo viene. Y nos da la oportunidad de crecer, de reunirnos, de ser gente para su gloria y honra. Sintámonos, hermanos, privilegiados de que a veces, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, que nosotros tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo, si es necesario. O sea, te da de que va a ser, si es que es necesario, seremos afligidos. Pero por un poco de tiempo, y que tenemos que gozarnos en ello. Pero también dice más adelante en la carta, pero si alguno padece, que no padezca como malhechor, ¿verdad? Porque hay un creyente que se le fueron los tapones por ahí y robó, qué sé yo, o hizo una locura. Lo meten preso. Y no, yo estoy por el nombre de Cristo, estoy aquí preso. No, tú no estás padeciendo por el nombre de Cristo, más bien estás manchando el nombre de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, hoy en día la gente le echa culpa a Dios. Es más, y lo comentamos una vez, las empresas de seguro le echan la culpa a Dios cuando hay cosas que son incontrolables. Por ejemplo, los desastres naturales. Y busque alguna póliza, cualquiera, en inglés. Ellos dicen, en su carro mismo, están excluidos de los acts of God. Se excluyen los actos de Dios. O sea, que como Dios es el culpable y envía esos actos, huracanes, o sea, le echan la culpa a Dios hasta la parte legal. ¿Qué le parece? Y uno se tiene que tragar de que no protegen a uno cuando vienen esos desastres. Pero le echan, para darle una idea de eso, hermanos y amigos. Mire, en Proverbios capítulo 19, versículo 3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Repito, 19:3 de Proverbios. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Hay otra versión que me gusta, un poco más clara, la palabra de Dios para todos. Dice, hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Ahí está. Más claro no canta un gallo. Hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Otra vez, hermanos, recordemos que la palabra de Dios es un espejo, es para nosotros también. Y a nosotros nos gusta muchísimo. Y yo mismo les digo, hermanos ustedes, no, hermanos, mí y ustedes. Porque todo lo que pasa acá para pasarlo a ustedes, que el Señor nos da, pasa por aquí primero. Pero a veces nosotros le echamos la culpa al Señor por las cosas que nos están ocurriendo. Y hay otras situaciones que ocurren que mucha gente les gusta tener el espíritu de la esposa de Job. Te dirá, ¿qué cosa es esa? ¿Ustedes saben quién es la esposa de Job? Una mujer súper amante, apoyadora, estuvo con el marido, le traía palabras de consuelo. Pues no necesariamente. Ella llegó hasta un punto, pero después se obstinó, se frustró. Y le dijo a Job, capítulo 2, versículo 9, le dijo así, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, chico. Bueno, el chico está de más.
aún retienes tu integridad. O sea, todavía con lo que te está pasando, échale la culpa a Dios, maldícelo y muérete, porque ya no hay más nada que hacer. ¿Usted le parece como bastante cruel o injusto, o como lo piense? Pero ese es el sentimiento de muchas personas. Ya no hay nada que hacer. Dios es el culpable de tu maldad, de todo lo que pasa. Y todos, hay por ahí revistas, hay una filosofía que dice esto es culpa de Dios por lo que está pasando. ¿Cómo es posible que Dios sea tan miserable de que ocurra tantos asesinatos en el mundo, tantas drogas que pasan, tantas muertes, tantas cosas? Pero sé un poquito inteligente, no lo digo usted, sé tú un poquito inteligente, mundo. Entiende que la mayor, inclusive esas grandes catástrofes, aviones o inundaciones o tsunamis ocurren. Y en el año 2021 hubo una convención, no sé dónde, creo que fue en Viena, de científicos, donde ellos llegaron a la conclusión de que lo que está ocurriendo en la Tierra con el calentamiento global no es una cosa natural ni un acto de Dios. Eso es consecuencia de la industrialización y del descuido y de la negligencia del hombre en las empresas, los químicos, en la contaminación ambiental. Todo va a la atmósfera y la atmósfera dice en un momento dado, pero ya no puedo más, voy a tener que abrir un huequito aquí. Y esos son los huecos de la capa de ozono donde pasan los rayos, pero sin filtro. Ha aumentado el cáncer en la piel. Ay, Dios sí es malo, mira cómo el cáncer, pero echa para atrás. ¿De quién es la culpa? Y también, hermanos, la palabra culpa involucra una acción errada de alguien. Tú tienes la culpa. Entonces le estamos diciendo a Dios que somos mejores que Él, porque sabemos que en Él no es íntegro, que en Él hay falta, que Dios se pela en las cosas. O sea, hay que tener cuidado y hay que tener de verdad agallas para decir eso. Es prácticamente una blasfemia. Dios es un ser extremada y completa y totalmente, absolutamente santo, íntegro, justo, omnipotente, omnipresente, sabio, que bueno, que no dará por inocente al culpable, si es verdad, pero que aplica misericordia. Véalo ahí, lea cuando llegue a la casa, lea el libro de Jueces, hasta el capítulo 7, si usted quiere por ahí. Usted verá la cantidad de jueces, la cantidad de veces que usted le va a dar pena ajena. Hicieron lo malo, Dios le dijo no lo haga, lo hicieron. Y clamaron a Jehová, Dios les salvó. Hicieron lo malo y así, una repetición. Pero usted dirá, ¡ay, qué pena! ¿Y si no hubiese pasado con nosotros? Nosotros estábamos expuestos a una condenación eterna y Dios envió a su amado Hijo. Ahora, si alguien se pierde, jamás podrá decir, y ahí sí se acabó la cosa, el juego. En el lago de fuego, o cuando esté ante el gran tribunal, el gran trono blanco, que los libros van a ser abiertos y van a ser, su nombre no está aquí, no está inscrito en el libro de la vida. Nadie podrá decir, sí, Dios, porque es culpa tuya que yo me voy al infierno. O sea, ¿qué más quiere? Te di al Hijo de mi amor, te di a lo más sagrado. Enseñé durante la historia humana que vendría a buscar y a salvar lo que había perdido, y tú oíste en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha, en tal hora, fuiste así, fuiste acá. Abre una película. Nosotros ya podemos ver que electrónicamente se puede saber todo lo que hay, todo lo que pasa en el ser humano, por las redes, por qué sé yo. Dios lo mostrará. Y para que todo el mundo se calle, sea el hombre mentiroso, todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. No sé qué más viene acá, pero nosotros somos su creación y no nosotros. Ahora, hay una parte en que nos dice que hay del que pletea con su hacedor. Hay gente que pleitea con Dios. Hay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? O a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Yo le decía a mi mamá, ¿por qué me hiciste tan buen mozo? O sea... pero uno se atreva a reclamarle a los padres, ¿por qué me hiciste así? ¿O por qué yo llevo este apellido? ¿Quién eres tú para decir algo que no tienes control en absoluto? Exactamente. San Pablo dice, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y la creación sufre por razón nuestra. Ahí todo viene
echado hacia atrás, ¿verdad? Como si fuese, vamos a ir atrás, que obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de la vida. Es culpa de Dios que Adán y Eva hayan sido expulsados y que la muerte haya pasado a nosotros como consecuencia del pecado. Por supuesto que no. La buena noticia es que tenemos un medio de redención. Cristo vino para reivindicar lo que Adán no pudo llevar y nos reivindica, de tal manera que ni tú ni yo podemos alcanzar la gloria jamás. En inglés a mí me gusta la versión que se parece más al original, cuando dice, por cuanto todos pecaron y están... la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero dice, todos han caído destituidos de la gloria de Dios, dice short, fallen short, o sea, quedan corticos. Nadie puede llegar a alcanzar lo que Dios está ofreciendo. Porque ahí está, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Esto es lo mejor que ha pasado, que Dios en el medio de la historia, para quitarte la culpa a ti y a mí, que eso sí es culpa, es por causa del pecado, por nuestros yerros, nuestras maldades, nuestra insolencia hacia Dios. Él puso a Jesucristo para que todo lo que nosotros hicimos lo castigó a Él, le cargó a Él, derramó su ira sobre Él y le cobró el precio a su amado Hijo, para que tú y yo fuésemos librados. Y este mensaje tan precioso se predica en el Evangelio todos los días, cada momento, cada segundo en la tierra. Y la gente sigue con su vida como le da la gana y hacen como los israelitas. Yo tengo otra forma mejor. Dios dice eso, pero yo tengo mi propia vida, no te preocupes. Así somos de insolentes. Nosotros también, como cristianos, a veces despotricamos, hablamos mal de las autoridades. Y resulta que las autoridades, cualesquiera que sean, han sido puestas por Dios. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué sentido le encuentras tú, hermano, cuando Dios puso algo y tú hablas en contra de ello? Todos caemos en eso. Cuando el apóstol Pablo hablaba, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, cuando el apóstol Pablo habló de esto, estaban enfrentando una de las persecuciones más grandes con Nerón, con Justiciano, que eran uno de los más atroces perseguidores de los cristianos. Ellos alumbraban el camino a Roma con las hogueras hechas con cristianos. Y a veces les quitaban la cabeza para que hirviera mejor y dieran más luz. Y en medio de eso, él decía, orad por las autoridades que Dios ha establecido. ¿Qué? ¿Orar por ese desgraciado? Sí, Dios lo puso. Bueno, Señor, amén. Es lo que nos toca. Recuerden, cuando hubo esta campaña o esta cuestión de las nuevas administraciones que iban a venir, muchas divisiones entre cristianos y no cristianos, ¿verdad? El gobierno que viene, etcétera. Hermanos, el que hubiese ganado, debemos decir amén. Porque Él no es que nos salva a nosotros. Podemos tener un poquito más de paz, sí, pero tenemos que orar igualito, quienes fueren que hubiesen ganado. Pero Dios está en el trono. Y eternamente, y ellos estarán por 4 años o lo que sea. Ellos pasarán, morirán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Entonces, también nosotros como cristianos, pero mira esa tentación que Dios me puso. Nadie cuando sea tentado puede decir, Dios me tentó, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Así que es como le pasó a un discípulo de Martín Lutero, cuando él estaba molesto con el diablo porque se lo había llevado al mundo, no lo vio más, no pudo servirle. Y él en un sueño le reclamaba a Satanás, ¿por qué te llevaste mi discípulo? Y Satanás le dijo, se acercó demasiado a mi campo y me lo llevé. Entonces, cuando nos acercamos demasiado y nos dejamos de venir al culto, ¿sí? El pastor otra vez. Es así, hermano. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
Nosotros los padres, y esto va para todos los padres, hermano, los hijos nuestros van a hacer lo que ven en nosotros, no lo que le decimos. Hay un porcentaje, por supuesto. Quiero decir, si queremos que nuestros hijos vengan al culto, vengamos nosotros. Yo los mando. Eso no funciona así. Vendrá por unos días. Pero tenemos nosotros dar el ejemplo y ellos quedarán en sus corazones clavados y grabados el ejemplo de sus padres. Él nunca retarda su promesa de la venida de Cristo. Según algunos los tienen por tardanza. Pero lo que pasa es que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Número 3, la tierra sufre por causa del pecado, y eso lo vimos en Adán y Eva. Desde un principio tiene su raíz allí. Número 4, en lo espiritual el pecado del hombre trajo la muerte al mundo. Fue el hombre el que la trajo. El hombre el que trajo la maldad, el primer asesino fue Caín. Se levantó contra su hermano y lo mató porque Dios aceptó la ofrenda que él trajo por envidia, por orgullo, por su propio corazón malo. Fue el primer asesino. ¿Por qué? Porque el pecado está en él y él no quiso seguir y aprender que tenía que tener un sacrificio de un animal inocente, de una sangre derramada, de un ejemplo y tipo del Salvador. Y no lo quiso aceptar, sino que trajo de su propia cosecha, algo que yo hice con mis manos. El viernes lo hablábamos y Andrina decía que era un punto de lo que hoy vemos con la salvación por obras. Yo hago, yo. Y no vio con agrado. Entonces, de eso viene toda la raíz y hoy tenemos consecuencias. Hoy somos descendientes de esa primera raza, pero otra vez Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Número 5, Él provee, no obstante, la salvación. Y somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación, es decir, por pago, por ofrenda, por sacrificio, delante y por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que, hermanos, es un resumen de lo que quería decirles. El número 6, nosotros como creyentes no debemos decir que somos tentados de parte de Dios, ni lo que nos pasa es que nos pasa porque Dios, ay Dios, ¿por qué permitiste? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Primero vamos a examinarnos a nosotros mismos. También debemos saber los creyentes en Cristo que en el patrón que tenemos en la Biblia, Dios permite circunstancias en nuestras vidas con varios propósitos. Uno, que nosotros tenemos que ser disciplinados porque hay de aquel que no es disciplinado, es bastardo y no hijo. Entonces, a veces las cosas ocurren por disciplina de Dios en nuestras vidas. Ay, ¿por qué me pasa esto? Porque Dios me está tratando de mostrar algo que no estoy haciendo bien y quiere que yo aprenda. Oh, wow. No es que es culpa de Dios, es culpa de mío y que Dios en su bondad está tratando de corregirme. Entonces ocurren cosas cuando Dios trata de apartarnos del mal y que no ofendamos ni blasfememos su santo nombre cuando nos desviamos. 2. Para que otros, como Cristo cuando murió Lázaro, que la gente y sus hermanas le dijeron, Señor, si hubiese estado aquí primero, mi hermano no hubiera muerto. No, él no lo dijo así, pero en otras palabras, era necesario que yo me tardara un poquito más, porque cuando Cristo oyó que él estaba enfermo, se quedó unos días más donde estaba. Pero ven acá, se acabo de decir que está grave, Señor, vente. Pero él sabía, como Dios, que esos 3 días o lo que se iba a quedar más, iba a ser suficiente para que aquel hombre muriese. Porque era necesario que él muriese y él le levantara. Porque cuando él oró delante de la tumba, él decía, Padre, escúchame, óyeme, aunque yo sé que tú siempre me oyes. Pero lo he dicho para que esta gente crea y para que el nombre de Dios sea glorificado. Así que las circunstancias también de la vida ocurren para que el nombre de Dios sea glorificado. Caso de Job. Job no necesitaba aparentemente una disciplina, pero sí necesitaba una disciplina en cuanto a no justificarse a sí mismo tanto, pero era más para que se manifestara la gracia de Dios.
y para que los demás que eran amiguitos de él pudieran tener un testimonio de lo que es el verdadero Dios, también entrando a Job allí. Entonces las circunstancias pasan también de la vida por pruebas para nosotros como disciplina, pero también para que el nombre de Dios sea glorificado a través de ti. Así de sencillo. Y no que nos cuide el Señor de estar hablando y levantando nuestra boca o abriendo nuestra boca al decir, ay, debe ser que está en pecado. Eso le pasa y torcemos la boca. Debe ser que pecó y tiene cosas escondidas. Nos cuidémonos de eso. No sea que nos pase una cosa y nos muerde la culebra, la lengua. Ay, ¿por qué se empuja la lengua así? Por lengua larga. Porque el Señor puede disciplinarnos para enseñarnos. Lo digo en forma de chiste, pero sí me captan el cuadro, ¿verdad? Tengamos cuidado de hablar a los demás. Nosotros no nos podemos erigir, nos podemos nosotros levantar como jueces ante los demás. Hablábamos hace tiempo con alguna persona que decía que estaba buscando una iglesia, pero tenía años buscando la iglesia. Pero cada vez que encontraba una, le encontraba esto, aquello y lo otro. Y yo, bueno, a veces tengo que guardarme un poco de eso porque soy directo, porque no tengo otra oportunidad de hablarle. Le dice, cuídese de no... si usted está buscando una iglesia perfecta, usted va a tener que morirse primero para que llegue al cielo, para que vea la congregación de los santos allá, donde no habrá pecado ni nada. Mientras estemos en este mundo, trate de buscar una iglesia que esté cerca de la Biblia, cerca de la palabra, que sea una iglesia bíblica. Si usted no tiene el criterio para saber, lea más la Biblia y venga, congréguese un tiempo, donde quiera que usted quiera. Pero usted no puede levantarse y andar toda la vida buscando una Biblia, porque el patrón que usted tiene en la mente pudiera no ser un patrón correcto. Porque ¿cómo nosotros, de dónde sacamos nosotros? Para tú ser un juez, tienes que estudiar y quemarte las pestañas. Para que él pueda saber si va a dictar una sentencia, tiene que haberse tragado un libro y saber. ¿Tiene el conocimiento para juzgar las cosas de Dios? ¡Wow! Eso es algo bien fuerte. El Señor nos ayuda, hermanos, a tener la percepción y tener también entonces el discernimiento de saber las cosas que están alrededor nuestra. Y cuando alguien diga, eso es culpa de Dios, sepamos cómo buscar en la Biblia y probarles que está equivocado, que son consecuencias de nuestros propios pecados. Usted no tiene que ser un teólogo. Usted tiene que leer su Biblia, orar y venir a la iglesia. Porque eso es lo que Dios preparó para nosotros, es la mejor escuela. Amén.